Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Gracias por dejarme un hueco en el día de hoy. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Si eres un oyente de podcast viejuno o un lector de blogs añejo, seguro que sabes lo que es un mapa de oyentes o lectores. Hace años, cuando Internet todavía era un yermo por descubrir y no existían las redes sociales, esta era una manera muy habitual para socializar, utilizada por podcasts o blogs para ubicar a sus seguidores en un mapa y conocerlos un poco mejor. Ahora que nuestros perfiles digitales son mucho más públicos, que nuestras interacciones a través de la red son diarias y que vivimos prácticamente conectados 24 horas al día, esto pues ya no es tan habitual. Y en vez de localizarse los propios usuarios, buscamos localizar a las webs, empresas o, en el caso de que os traigo hoy, los propios podcasts. El servicio al que me refiero se llama PodMap y es simplemente un mapa mundial donde cada podcast puede poner una bandera virtual para localizar dónde están sus estudios, entre comillas, o desde dónde emite o graba, o ubicar su pueblo, ciudad, provincia o país de nacimiento, o otra vez entre comillas. Con esta web, los oyentes y podcasters podemos llenar el mundo de podcast para compartir y difundir nuestros programas favoritos o nuestras propias creaciones. Una manera muy 1.0 de dar a conocer nuestra faceta 2.0. ¿Te imaginas que uno de tus podcasts favoritos se graba en tu misma ciudad y tú todavía no lo sabes? Hace más o menos un año dediqué una entrada de mi blog a este servicio y por aquel entonces esta web ya había recopilado más de 2.000 podcasts en aproximadamente 700 ciudades. Cuando estoy grabando esto son casi 3.000 los podcasts registrados y ya han superado las 800 ciudades distintas desde donde los usuarios han plantado alguna de estas banderas virtuales. Localizar un podcast es muy sencillo, simplemente tienes que utilizar su buscador, que si no estoy mal informado, recoge todos los datos del directorio de Apple Podcast, la antigua iTunes, e indicar en qué ciudad quieres ubicarlo. Una de las pegas que todavía le veo a este servicio es que una vez que sugieres la ubicación ya no puede editarse, aunque imagino que si te pones en contacto con los creadores algo podrán hacer. Pero claro, al tratarse de un servicio que es tan abierto, sin necesidad de registros y sin una base de datos de usuarios, pues es digamos que demasiado libre. Además, hace tiempo era posible ubicar un mismo podcast en varias ubicaciones a la vez, cosa que para los podcasts que son de más de una persona viene muy bien, pero eso ahora mismo ya no está disponible. Os invito a incluir vuestros propios podcasts en este mapamundi podcastil o a buscar la ubicación de los programas que más escuchéis. Quizás os llevéis una sorpresa y se grabe más cerca de lo que pensáis. Como siempre, os dejo el enlace a este servicio, a esta web, en las notas del episodio y además el link al post de mi blog del que os hablaba antes al principio. Me despido hasta mañana y regreso otra vez a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.